María Liscano, soy estudiante de Medicina en la Universidad Rómulo Gallegos del segundo año de la sección 8. Y continuando con el tema de fisiología renal, yo les vengo a hablar un poco acerca de la reabsorción y secreción tubular renal. A medida que el filtrado glomerular pasa a través de los túbulos renales, fluye secuencialmente a través de sus diversas partes antes de ser eliminada en la orina. Solución cuyo solvente es el agua y cuyos solutos comprenden principalmente iones y moléculas de desecho metabólico de diversas índoles, como serían la urea, la creatinina, entre otros. A lo largo de este recorrido, muchas sustancias se reabsorben selectivamente y regresan a la sangre, mientras que otras se secretan desde la sangre hacia la luz tubular. Hay dos cosas que destacan de inmediato. La primera es que los procesos de filtración glomerular y de reabsorción tubular son cuantitativamente muy intensos en comparación con la excreción urinaria de muchas sustancias. Esto quiere decir que un pequeño cambio en la filtración glomerular o en la reabsorción tubular podría causar relativamente un cambio importante en la excreción urinaria. Un ejemplo de esto sería si la reabsorción tubular disminuyera un 10%, o sea, de 178,5 litros diarios a 160,7 litros diarios, aumentaría el volumen de la orina de 1,5 a 19,3 litros diarios. Si la filtración glomerular permaneciera constante, o sea, 13 veces más. La segunda sería que a diferencia del filtrado glomerular, que carece relativamente de selectividad, ya que todos los solutos se filtran menos las proteínas plasmáticas y las sustancias unidas a ellas, la absorción tubular es muy selectiva. Algunas sustancias como la glucosa y los aminoácidos son reabsorbidos en total en los túbulos renales, por lo que su excreción urinaria prácticamente es nula. Muchos iones, como el cloro, el sodio y el bicarbonato, se reabsorben también a gran medida, pero su reabsorción y excreción varían mucho dependiendo de las necesidades del organismo. Bien, todo esto es importante porque al controlar la reabsorción de diversas sustancias, el riñón regula la excreción de los solutos de forma independiente entre sí, lo que es una facultad esencial para el control preciso de la composición de los líquidos corporales. La reabsorción tubular comprende mecanismos activos y pasivos, porque para que una sustancia sea reabsorbida, primero debe ser transportada del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal y luego a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre. La reabsorción a través del epitelio tubular hacia el líquido intersticial se da mediante un transporte activo y pasivo y por los mismos mecanismos básicos para el transporte a través de otras membranas celulares del cuerpo. El transporte activo es el movimiento de un soluto en contra de un gradiente electroquímico con energía del metabolismo. Tenemos el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario está acoplado directamente a una fuente de energía como la hidrólisis de ATP. Un ejemplo de esto sería la bomba de ATPasa sodio-potasio que funciona en la mayoría del tramo del túbulo renal. Tenemos el transporte activo secundario que está acoplado indirectamente a una fuente de energía, por ejemplo, la reabsorción de la glucosa en el túbulo renal dada por ósmosis. Recordemos que la ósmosis es difusión de agua de una zona de baja concentración de soluto y alta concentración de agua a otra zona de alta concentración de soluto y baja concentración de agua. Retomando el tema, las células tubulares se mantienen juntas por medio de uniones estrechas iguales que las otras células. Los espacios intercelulares están ubicados por detrás de estas uniones estrechas y separan las células epiteliales del túbulo. Entonces, los solutos pueden transportarse a través de las células o entre las células, lo que sería la vía transcelular o paracelular. El sodio se desplaza a través de estas dos vías, pero mayormente lo hace a través de la vía transcelular. Existen proteínas transportadoras del sodio que fijan los iones al lado luminal de la membrana y los sueltan dentro de la célula, lo que constituye una difusión facilitada del sodio a través de la membrana hacia el interior de la célula. Estas proteínas transportadoras también son importantes para el transporte activo
secundario de algunas sustancias, como serían la glucosa y los aminoácidos. La reabsorción neta del sodio desde la luz tubular hacia la sangre. Se difunde a través de la membrana luminal siguiendo un gradiente electroquímico. Se transporta por la membrana vasolateral contra un gradiente. El sodio, el agua y otras sustancias se reabsorben del líquido intersticial hasta los capilares peritubulares por ultrafiltración. Bien, la reabsorción activa secundaria a través de la membrana tubular. Es donde dos o más sustancias se ponen en contacto con una proteína y atraviesan juntas la membrana. El sodio se difunde a través de su gradiente. La energía liberada es utilizada por la glucosa y pasa en contra de su gradiente. Así que el transporte activo secundario no precisa de energía directamente del ATP, como ya lo había mencionado. Aquí pueden observar que en estos dos casos existen proteínas transportadoras específicas que se combinan con un ion de sodio y un aminoácido o una molécula de glucosa. Una vez dentro de la célula, la glucosa y los aminoácidos salen a través de las membranas vasolaterales por difusión facilitada. Hablemos ahora acerca de la pinocitosis, un mecanismo de transporte activo para reabsorber proteínas. El túbulo proximal reabsorbe proteínas por endocitosis. La proteína se une al borde de cepillo de la membrana luminal. Se forma una vesícula que se invagina, se reabsorbe a través de la membrana vasolaterales hacia el líquido intersticial. Transporte máximo de sustancias. Para la mayoría de las sustancias que se reabsorben o excretan activamente, existe un límite en la intensidad con la que pueden transportarse. Este límite se debe a la saturación de los sistemas de transporte específicos. O sea, cuando la cantidad de soluto que llega al túbulo, que se denomina carga tubular, supera la capacidad de transporte de las proteínas y las enzimas implicadas en el proceso de transporte. Un buen ejemplo de esto sería la glucosa que se reabsorbe en el túbulo proximal. Normalmente no aparece glucosa medible en la orina porque casi toda la glucosa que se filtra se reabsorbe. Pero cuando la carga filtrada supera la capacidad del túbulo de reabsorber la glucosa, se produce una excreción de esta en la orina. Bien, continuando con el capítulo 29, hablaremos un poco acerca de la concentración y la dilución de la orina. Para el correcto funcionamiento de las células del organismo, estas deben estar bañadas en líquido extracelular, con una concentración relativamente constante de electrolitos y de otros solutos. La concentración total de solutos en el líquido extracelular y por lo tanto la osmolaridad deben ser reguladas con precisión para evitar que las células se encojan o aumenten de tamaño. La osmolaridad está determinada entre la cantidad de soluto, principalmente cloruro de sodio, dividida por el volumen del líquido extracelular. De este modo, la concentración de cloruro de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular están, en gran parte, reguladas por la cantidad de agua extracelular. Los riñones excretan un exceso de agua mediante la formación de una orina diluida. Esto se debe a que poseen una capacidad enorme para variar las proporciones relativas de soluto y de agua en la orina en respuesta a diversas situaciones. Los riñones pueden excretar un gran volumen de orina diluida o un pequeño volumen de orina concentrada, sin cambios importantes en la excreción de sus solutos como sería el sodio y el potasio. La hormona antidiurética controla la concentración de orina. Como sabemos, el organismo cuenta con un sistema de retroalimentación potente que regula la osmolaridad y la concentración de sodio en el plasma. Actúa modificando la excreción renal de agua independiente de la excreción de soluto. Un efector fundamental de esta retroalimentación es la hormona antidiurética vasopresina o ADH. Cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta por encima de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta más ADH, lo que aumenta la permeabilidad del túbulo distal y de los conductos colectores, o sea, eleva la reabsorción del agua y disminuye el volumen urinario, sin alterar notablemente la excreción renal de los solutos.
Cuando hay un exceso de agua en el organismo y la osmolaridad del líquido extracelular se reduce, desciende la secreción de ADH en el lóbulo posterior de la hipófisis, lo que disminuye la permeabilidad del túbulo distal y del conducto colector, lo que conduce a la excreción de mayores cantidades de orina más diluida.